En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la utilización del GPS como una herramienta más para tener en cuenta al momento de dosificar y controlar la rehabilitación deportiva. Básicamente esta herramienta ya tiene algunos años y probablemente sea una herramienta de mucha utilidad para poder controlar y cuantificar las cargas en un regreso a la actividad, en un regreso al deporte, en un regreso al rendimiento. Voy a basarme y desarrollar brevemente un trabajo publicado por Matt Taberner en el año 2019. Si bien no todos tenemos acceso a la utilización del GPS, la realidad es que hoy está al alcance casi de cualquiera. El problema es tener todas las unidades. Incluso luego sabemos que los distintos GPS van a tener distinta precisión en la medición y además también sabemos que los distintos software van a modificar la cantidad de datos que pueden aportar. Básicamente, utilizar un GPS de 10 Hz, que tenga la distancia total, que podamos calcular la distancia de alta intensidad o a velocidades altas, las distancias a sprint, como así también poder contemplar las aceleraciones y desaceleraciones, sería una herramienta muy completa para poder utilizar en lo que es la rehabilitación deportiva. Vamos a arrancar entonces con este artículo donde hace referencia en primera instancia a una lesión de forma genérica. Este artículo se titula como Rehabilitación progresiva después de una lesión y considere el continuo control del caos. Esto hace referencia a un deporte colectivo como es el fútbol, y precisamente este tipo de deportes o la competencia es un caos, ya que es totalmente impredecible y tenemos que prepararnos para eso. Entonces plantea este continuo control del caos, hace referencia a que primero va a arrancar con mucho mayor control de todas las variables, de todas las cualidades físicas, y después va a terminar con mucho menor control, precisamente para que sea más específico de la disciplina. Sabemos que luego de una lesión tenemos que establecer el alta para entrenar y para competir. Tenemos dos caminos, básicamente, dos escenarios opuestos, que es provocar un alta temprano y precoz o respetar los plazos y generar una alta más tardía. Probablemente el alta precoz va a generar un aumento en el riesgo de una nueva lesión y en el escenario opuesto una alta más tardía va a disminuir el riesgo de una nueva lesión. También podemos agregar que una alta precoz va a generar probablemente un beneficio al equipo, pero una alta más tardía podría perjudicar al equipo. De todos modos, esto a simple vista pareciera que tendríamos que orientarnos hacia el alta precoz o temprana. Pero claro, si bien beneficia al equipo, sabemos que va a aumentar el riesgo de una nueva lesión y que en realidad eso más que un beneficio va a ser un perjuicio. Si no se lesiona será un beneficio y si se lesiona será un perjuicio importante. Entonces, la idea un poco es tratar de equilibrar estos dos escenarios. Para eso tenemos que combinar la evidencia y la experiencia para poder estimar este riesgo. Entonces, lo que planteo acá es qué es lo que hay que considerar, ¿no? Si el regreso al deporte o el regreso al rendimiento. Yo creo que sería importante, fundamental, empezar a tomar en cuenta esta variable que tiene que ver con el regreso al rendimiento. Tu performance sería, return to performance, que creo que es de forma objetiva poder contemplar a partir de los datos retrospectivos, a partir de los datos previos que tenemos nuestros deportistas, poder generar que cuando damos el alta para la competencia, estos valores previos que tenía sean iguales o superiores. Y para eso tenemos que tener herramientas objetivas que puedan, mediante distintos test y pruebas, demostrar que el deportista está en igualdad de condiciones o mejores a las que tenía previo a la lesión. Aprovecho para introducir este concepto que me encanta y me gusta mucho, que tiene que ver con que una lesión es una gran oportunidad. Hay que tomarlo como una oportunidad para hacer la mejor pretemporada. La mejor pretemporada es una lesión, ya que cuando tenemos una lesión lo que tenemos que hacer es tratar de volver al deportista mejor que como estaba previo a la lesión. Probablemente
el enfoque tradicional se haya centrado siempre en la lesión, pero la realidad es que no solo hay que centrarse en la lesión para devolverlo igual o mejor, sino que es el gran momento o la gran oportunidad para mejorar todas las variables o todas las cualidades que no estén lesionadas y que puedan ser mejoradas. Es decir, es el mejor momento para realizar una pretemporada, es el mejor momento para mejorar en un montón de cuestiones que a priori durante la competencia y durante esta competencia semanal o incluso con mayor frecuencia en un periodo de entrenamiento donde hay que resolver todo rápidamente, uno puede aspirar a mejorar levemente o quizás a mantener lo adquirido en otro proceso. Pero en un periodo de lesión donde no hay competencia, es una gran oportunidad para mejorar un montón de variables. Entonces, seguimos un poco con esto de combinar la evidencia y la experiencia para estimar este riesgo. Para eso podemos cuantificar y monitorear la carga de entrenamiento. Este autor cree que es clave para la guía de este proceso. Sabemos que el monitoreo de la carga y del entrenamiento lo podemos hacer con distintas variables, pero en este artículo se centra particularmente o exclusivamente en el uso del GPS. Sepan que existen la carga interna, que la podemos monitorear a partir de la frecuencia cardíaca, también a partir de las mediciones del lactato, también a partir de la percepción subjetiva del esfuerzo, como así también la carga externa, que es lo que vamos a abordar acá, la vamos a poder cuantificar a partir del uso del GPS. Además existen un montón de variables que nos van a permitir generar criterios de alta para el rendimiento, para el entrenamiento, para la competencia, como así también un montón de variables que nos van a permitir conocer cómo está el deportista, como puede ser desde un análisis de sangre hasta una evaluación en un test de salto. Pero centrándonos en este artículo, el uso del GPS brinda una medida válida para cuantificar las cargas externas, las cargas de carrera, incluye movimientos altamente variables, espontáneos e imprevistos. Estos son los espontáneos e imprevistos, son los que llama este autor como las condiciones del caos, que reflejan la naturaleza impredecible del deporte, en este caso el fútbol. Un continuo control del caos, interrelacionando variables del GPS, al tiempo que incorporamos progresivamente mayores desafíos neurocognitivos, perceptivos, este marco pasa del alto control al gran control. Básicamente estamos haciendo referencia a esta propuesta de este autor, en la cual no solo utiliza las variables GPS, sino que además también progresivamente incorpora algunas cuestiones neurológicas y cognitivas, llevando desde un control alto hasta el caos, que es lo más específico parecido a una competencia. Esta es su propuesta: alto control, moderado control, control mayor que el caos, moderado caos y un alto caos. Cada una de estas etapas tendrá distintos tiempos en función de la lesión, pero se puede aplicar a todas las lesiones, como así también va a tener distintas características. La carga en referencia a las sesiones a la carga del partido, algunas características como por ejemplo objetivos que tenga cada una de las etapas, como así también una breve descripción de distintas variables que podemos utilizar en cada una de las etapas. Además, el número de sesiones para cada uno de estos periodos. Ahora lo vamos a ver con un poco de detenimiento. Este método guía al jugador desde movimientos de baja carga y bajo impacto hasta demandas de entrenamiento más altas, a medida que el jugador cumple con los puntos de referencia establecidos para cada una de las fases. Un alto control significa moverse a baja velocidad y minimizar las tareas específicas del deporte. Un alto caos tiene en cuenta las consideraciones técnicas del deporte, por ejemplo, situaciones de pase, tiros, remates, cambio de dirección, toma de decisión que ocurre en el deporte. Esta fase tiene como objetivo, la del caos, imitar las demandas del juego mediante la implementación de cambio de dirección y ejercicios de carrera a alta velocidad con el uso también del elemento como puede ser la pelota. Entonces, el continuo control y caos, usando cargas de carrera crónica a partir de GPS, datos del jugador, retrospectivos anteriores que tengamos, junto con los tiempos estimados de curación del tejido a partir de conocer la lesión. Los autores proponen un marco de 5 fases. El modelo se aplica tanto a lesiones a corto
como a largo plazo, utilizando fases que van a ser más cortas o más largas dependiendo de la lesión. La progresión se basa en criterios, no depende del tiempo. Hay que tener criterios para establecer que quizás no solo la variable dolor o la variable biológica del tejido son importantes, sino que también la variable performance o rendimiento es muy importante, y esto también tiene cuestiones individuales que hay que considerar, principio de individualidad, hay que tenerlo en cuenta porque no todos van a responder igual, y por más que pensemos que los criterios biológicos de los tejidos, como así también la variable dolor, puedan ser comunes para todos los deportistas, para una misma lesión, la realidad es que esto no es tan así y hay que tener en cuenta a cada individuo. Por ejemplo, el factor edad va a modificar estas variables, como así también los valores que tenga de fuerza previos a la lesión, los valores de resistencia previos a la lesión, son condicionantes que van a afectar la evolución de estos procesos de recuperación. Entonces, todo esto hay que contemplarlo y hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar una rehabilitación deportiva, y hay que, vuelvo a repetir, contemplar los criterios de rendimiento. Es decir, deberíamos dar el alta a partir de criterios de rendimiento y no solo a partir de criterios de dolor, de movilidad y de procesos biológicos. También se agregan criterios de diagnóstico, de fuerza y potencia, que para acompañar los datos del GPS, para informar las decisiones de progresión de la fase. Si bien en este estudio vamos a hablar solo de los datos del GPS, quiero que entiendan que el GPS es una herramienta más válida que sirve y es muy importante, pero que hay que contemplar el resto de las variables, como puede ser la fuerza y la potencia, entre otros. Va a hablar este autor de un ejemplo de un defensa central con una lesión en el tendón de los isquiotibiales, retorno probablemente un desgarro, retorno estimado al entrenamiento después de 6 semanas de rehabilitación, con una muestra de progresión de carga crónica. Entonces veamos un poco esta gráfica que presenta este autor. Tenemos distintas variables, tenemos la distancia total, tenemos la distancia a alta intensidad de carrera, todo lo que es por encima de 5,5 metros por segundo o 18 kilómetros por hora. Tenemos lo que llama distancia explosiva, que es una variable que incluye las aceleraciones y desaceleraciones, que van de entre 2 a 4 metros por segundo al cuadrado, como así también la distancia de sprint, todo lo que es por encima de 7 metros por segundo o por encima de los 25 kilómetros por hora. Para establecer estas gráficas en estas 6 semanas de progresión de rehabilitación en la distancia total, si observamos, tenemos la carga crónica concurrente, que incluye la carga crónica, promedio de la carga crónica semanal junto al partido, y después tenemos también lo que es la carga crónica del entrenamiento, que no incluye el partido. Todo esto contemplado a partir de los datos, estos serían datos absolutos, y 1.8 serían datos relativos. Siempre relativos y contemplando o teniendo en cuenta a la carga que incluye el partido, el player game load, la carga del juego del jugador. Si observamos la carga crónica más la carga del partido, de forma absoluta serían casi 30.000 metros y sería por 3 comparado al partido. La carga crónica de entrenamiento es de casi 19.000 metros, 19 kilómetros semanal, y esto es de forma relativa a 1.8 comparado al partido. Entonces, cuando empieza a entrenar en este proceso de recuperación, si observamos en la fase de mayor control, la primera semana se realiza solamente prácticamente la misma distancia total que se completa en un partido, por lo menos para este jugador. Entonces, 11.000 metros representa 1.05 de un partido, es casi un partido en cuanto a distancia total. Y así vemos cómo va aumentando en la semana 2, en la semana 3, en la 4, en la 5 y en la 6, donde la semana 6 es el alto caos y ya es una carga importante, y acá estamos viendo la distancia total. Algo parecido podemos ver con la alta intensidad, es decir, con correr carreras a alta velocidad, donde vemos que en la primera semana no se recorre nada, pero ya en la segunda semana se empieza a agregar 0.2 de un partido, es decir, 130 metros totales, 0.6, 0.8 y bueno, y así hasta la semana 6. Algo similar ocurre con las cargas de distancia explosiva, como van aumentando, y obviamente la distancia de sprint, de pique, de máxima velocidad, recién se incorporan en la semana 3
y con muy bajo volumen, a muy baja recorrido total, poco recorrido total. 0.2 que representa 30 metros, 90 metros 136 y 210 metros que ya estamos por encima de lo que se recorre en un partido para este puesto, para este jugador. Vamos a ampliar un poco esta imagen en algunos sectores para que lo puedan visualizar un poco más. Lo que les decía de la distancia, de forma relativa y absoluta, a alta intensidad. Y si vemos la distancia sprint, fíjense lo que les decía, 210 metros, que es 1.4 lo que recorre en un partido. Abajo tenemos las referencias de la carga del partido del jugador, recorre en promedio 10.500 metros, a alta intensidad 650, distancia explosiva 1.400 metros y distancia a velocidad sprint 150 metros. En cuanto a la carga crónica del entrenamiento semanal, tenemos la carga crónica sin contemplar el partido, es 1.8 del partido, y contemplando el partido sería 2.8, 18.000 a 29.000 metros. Y así en cada una de las distintas variables que nombré previamente. Entonces, para esta lesión de isquiotibiales pone algunos parámetros el autor, como puede ser consideraciones para la planificación de la carga en la vuelta, retorno al deporte, progresión de las velocidades de carrera, mayor al 70% de la velocidad máxima, progresión de la magnitud de esta relación de aceleración y desaceleraciones, etapas adecuadas para combinar distancias de sprint y de caos, y además, bueno, todo lo que no incluye estas cuestiones que tengan que ver con el GPS, ¿no? Como puede ser los valores de fuerza máxima, la tasa de desarrollo de la fuerza, las variables o la fuerza resistencia, medidas a partir de plataforma, la fuerza excéntrica de los isquiotibiales, también a partir de una ejercicio, como puede ser el curl nórdico, la relación concéntrico-excéntrico del isquiotibial y las mediciones que se puedan hacer a partir de un dinamómetro isocinético. Entonces, la primera etapa de alto control, voy a nombrar algunas de las características que presenta este autor, donde el objetivo de esta primera etapa es volver a correr con un alto control sobre la velocidad, sobre las cargas de carrera, bajos impactos musculoesqueléticos, fomentando la confianza del jugador. Las sesiones van a tener una carga menor al 0.35 si tenemos en cuenta la carga de juego del jugador, obviamente ajustable según el tipo y la gravedad de la lesión. Entonces, como un objetivo establece volver a correr en esta fase 1, y después va a presentar algunas características, ¿no? Resistencia umbral entre el 80 y 85% de la frecuencia cardíaca máxima, establece algunos parámetros, alguna descripción, como puede ser carreras lineales sin cambio de dirección, con baja magnitud de aceleración y desaceleración, con bajo volumen explosivo, con baja fuerza de impacto musculoesquelético, y en realidad al final de esta etapa empieza a introducir lo que es correr a alta velocidad. Y bueno, establece algunos datos más, como por ejemplo el número de sesiones por semana de 2 a 4. Acá vemos en un ejemplo de 3 sesiones donde vuelve a correr lunes, martes y después tiene sesiones de recuperación y sesiones de días libres. El día jueves en este ejemplo corre a un poquito más de intensidad. La coloración establece también la intensidad, el nivel de intensidad, porque ese era un ejemplo para el control total del caos, ¿no? Que era la primera etapa. Determinar consideraciones específicas de la lesión, progresión de la velocidad, por ejemplo, por una lesión de isquiotibiales, habría que controlarlo muy bien porque es una variable muy importante, pero también, por ejemplo, para lo que puede ser una lesión de la ingle, una tendinopatía, una pubialgia, habría que controlar el volumen, por ejemplo, de los pases que realiza el individuo. También hay que contemplar el estilo de juego, la posición en la que juega, junto con posibles factores de riesgo de una nueva lesión. Regreso temprano a la carrera, un aumento gradual del volumen de carrera a velocidades más bajas, lo que limita la exposición a la carrera a alta velocidad, o puede ser también menos del 60% de la velocidad máxima como parámetro, y obviamente poca demanda musculoesquelética. La carrera lineal a velocidades más bajas también minimiza las magnitudes de aceleración y desaceleración alta. Las tareas específicas del deporte, la incorporación de una pelota, se minimizan al principio para reducir la variabilidad del movimiento, y la manipulación de las relaciones entre el trabajo y el descanso va a permitir el desarrollo apropiado del sistema energético que queramos trabajar. Es decir, al principio hay mucho control y hay poca incertidumbre.
Este es un ejemplo que establece el autor a partir de videos que pone. Recuerden que este artículo es gratuito y está al alcance de todos, pero fíjense cómo se realiza una carrera lineal a baja intensidad, y ahora voy a dejar correr un poco el video para que lo visualicen. Ya en una segunda etapa llamada de control moderado, acá podemos verla en este ejemplo, la semana 2 y la semana 3, donde el objetivo es introducir el cambio de dirección con el uso del elemento, del balón, de la pelota. Ahí va reduciendo el control, es un caos pero todavía controlado, y la progresión de la carga de la carrera a alta velocidad se empieza a introducir y empieza a aumentar. Como podemos ver, tenemos la semana 2 y la semana 3, donde empieza a aparecer esto, y donde muy poquito de velocidad, y aumentan también los desplazamientos explosivos. Recuerden esta imagen para después ver cómo las distintas etapas que continúan, todas estas variables siguen en progresión. Entonces, control moderado, integrar progresivamente los cambios de dirección para reducir gradualmente el control, con demandas de aceleración, desaceleración determinadas por la intensidad y el volumen de los cambios de dirección. El objetivo es tanto reducir el grado de restricción de la tarea como aumentar progresivamente la distancia explosiva, distancia recorrida entre la relación aceleración y desaceleración, entre 2 y 4 metros por segundo al cuadrado, en relación con las demandas de entrenamiento del jugador que tenía antes de la lesión. Aumentan las actividades lineales, carreras a alta intensidad, 60-70% de la velocidad máxima, y los cambios de dirección con y sin el elemento, sin la pelota, para aumentar la variabilidad del movimiento, y a partir de esto vamos a ver un video también complementario que suma este autor. La proporción relativa de estas actividades depende tanto del jugador como de la lesión específica. Algunas de las características de esta etapa: cómo va aumentando la carga en relación a la carga del juego, cómo incluye los cambios de dirección, cómo va a ir aumentando lo que es la carrera lineal, incluye, por ejemplo, lo que es la actividad de un Falker, que es variación de la intensidad de la velocidad de carrera, incluye cambio de dirección con y sin pelota, con distintas graduaciones que van desde los 45 a los 180 grados, y de a poco va aumentando la fuerza de impacto musculoesquelético, las demandas articulares, y va introduciendo la técnica de algún gesto específico, como puede ser el pase. Además, va aumentando la distancia total, la distancia explosiva, la distancia a alta intensidad, y aumenta también el número de sesiones. Estamos en la fase de control moderado. Distintos ejemplos que establece el autor, que podemos ver en este video que voy a dejar correr. Fíjense que ya está el elemento, el balón, además de hacer distintas conducciones con cierto zigzag, pero sigue siendo un escenario predecible y controlado. Voy a dejar correr el video para que lo puedan visualizar. Control del caos. El objetivo de esta fase es introducir la estructura semanal específica del fútbol para sobrecargar las demandas específicas del juego, que reflejan una transición del control al caos. Inclusión de volumen limitado, obviamente, de movimientos con ya algunas acciones imprevistas. Pero en este esquema va a aumentar la cantidad de sesiones y va a ser fíjense, si observamos la intensidad en unidades arbitrarias, cómo van fluctuando, cómo tiene sesiones de recuperación, como si también un día libre, pero incluye los conceptos de entrenar de forma intensiva, extensiva, con mayor volumen sería el extensivo, pero va variando o introduciendo lo que es una semana más más parecida al deporte en cuestión. Esta fase, el desarrollo físico, tiene un enfoque específico del fútbol que incorpora aspectos técnicos, pasando del control a niveles crecientes de caos. La semana está estructurada para sobrecargar los componentes del juego, utilizando fútbol intensivo y extensivo para aumentar la especificidad del entrenamiento. Son algunas de las características. El fútbol intensivo sobrecarga el sistema
musculoesquelético y sistemas de energía específicos a través de componentes de aceleración, desaceleración y cambio de dirección en áreas restringidas. Si bien no se logran velocidades tan altas, sí hay mucho freno y arranque y mucho cambio de dirección. Eso sería la parte intensiva. Y la parte extensiva sería más vinculada con el volumen, la distancia total y con alcanzar incluso velocidades más altas. Voy a dejar correr un poco este video para que vean algunas de estas características. Si observamos, ya la velocidad es mayor, ya tiene alguna finalización, tiene freno, cambio de dirección, la recepción de un pase, la devolución, la orientación del perfil. Se van agregando muchos aspectos donde la pelota también va a generar este aspecto impredecible, porque la pelota, si bien viaja y uno puede percibir a dónde va a ir, ya es un elemento que modifica bastante la situación. Los simulacros incluyen movimientos y pases más reactivos, así como aceleración, desaceleración progresiva, específica de la posición para replicar movimientos que son más específicos de este deporte. Vamos a ver otro ejemplo. Todo esto en una rehabilitación. Mientras dejo correr el video, les digo que básicamente hoy por hoy la rehabilitación deportiva es muy específica. Si yo estudio o hago la especialización de kinesiología deportiva y quiero trabajar en fútbol, realmente voy a tener que conocer el deporte y ser un especialista en el deporte. Lo mismo va a pasar en cualquier deporte. Tengo que conocer el deporte en su totalidad para poder representar y controlar las cargas que demanda este deporte, pero a partir de la rehabilitación. Aparte, recuerden que el periodo de recuperación es el mejor momento para hacer una pretemporada. La pretemporada tiene que ser específica al deporte. Otro video más de ejercitaciones de esta etapa. Fíjense, hace un desmarque con un cambio de dirección, un desmarque sobre una figura estática, y después tiene una finalización, pero tiene un arranque, un freno, un cambio de dirección. Entonces las características de esta fase de control al caos, si observamos, ya empieza a aparecer otras cuestiones como fue el intensivo, el extensivo, desarrollo del VO2 máximo con frecuencias cardíacas mayores al 85% de la máxima, cambio de dirección con y sin pelota, velocidades de carrera entre el 60 y el 70 de la velocidad máxima, carreras a alta intensidad utilizando el Fartlek, y aumentar de a poco las fuerzas de impacto musculoesquelética, las demandas articulares, aumentar la relación aceleración-desaceleración, progresar en las habilidades técnicas e ir haciendo énfasis de a poco a estas situaciones que tienen que ver con la distancia total, con la distancia explosiva, con la distancia de alta intensidad, con la distancia que se empiezan a incorporar de velocidad máxima y con el aumento del número de sesiones. El fútbol extensivo refleja las demandas típicas de los partidos utilizando áreas más grandes para producir mayor velocidad y distancia. Recuerden que el intensivo tenía áreas o espacios más pequeños. La prescripción de simulacros incorpora progresivamente correr a velocidades más altas, al 65-80% de la velocidad máxima, usando carreras de intervalo de potencia aeróbica para apuntar a los sistemas energéticos requeridos. Otro ejemplo. Esto tiene una similitud con lo que puede llamarse un trabajo intermitente, donde tengo un cambio de dirección de 180 grados, va, viene, tiene una pausa y vuelve a arrancar, ¿no? Lo que puede ser un 15x15, un 10x15, situaciones que podemos clasificar dentro de lo que es un intermitente aeróbico o un intermitente de alta intensidad, pero como ven, tiene una pausa y vuelve a ir y volver. La realidad es que la aceleración está siendo controlada a partir del GPS y es una situación bastante más estresante que lo que habíamos visto antes, si bien todavía sigue siendo controlado, control al caos. El elemento, la pelota, ya aumentó la intensidad y en este ejemplo tiene que ver con la velocidad de carrera que aumenta la intensidad. Caos moderado. El objetivo es aumentar las situaciones de caos moderado, movimientos imprevistos, las situaciones de alta intensidad de carrera, con la adición de pases, movimientos y un patrón específico de ejercicios de juego, cada vez más específico. En esta fase las cargas
que incluyen correr a alta intensidad aumentan aún más bajo condiciones de control y caóticas. Las sesiones extensas apuntan a mayores al 75% de la velocidad máxima, es decir, que empiezan a incluir algunas mayores situaciones o carreras a alta intensidad, con cambios de dirección sutiles, que vamos a ver en algún video, incrementos progresivos en la distancia de sprint, según las demandas relativas del partido del jugador, minimizando los picos, pero con incrementos grandes y agudos en la carga, manteniendo esta relación. Además, incluyen ejercicios de pase, movimiento de mayor especificidad, junto con ejercicios de patrón de juego, para abordar la profesión de habilidades técnicas. La distancia total semanal acumulada debería haber alcanzado los niveles de entrenamiento típico, a esta altura en caos moderado. Estas son las características más o menos similares a las tablas que vimos previamente, pero donde hay un signo más o un aumento de las distintas variables que fuimos ya contemplando previamente. Entonces, en un ejemplo para este caos moderado, vamos a ver en esta zona de acá, donde luego de alguna secuencia de pases, el jugador hace un desmarque en ruptura y va en velocidad para luego hacer una finalización. Y esto lo repite de forma intermitente varias veces con una recuperación activa hacia el sector. En otro ejemplo de esta etapa, simula un desmarque, recibe y ya fíjense que va a ser un pase con mayor fuerza, buscando cierta dirección, pero que podría ser prácticamente un cambio de orientación o una salida hacia el lado o hacia el carril opuesto. Ya en la etapa de alto caos, donde el objetivo es devolver al jugador a las demandas relativas de entrenamiento semanal e incluyen simulacros diseñados para probar los peores escenarios, es decir, alta velocidad y un gran caos, acá estamos en la especificidad o incluso mayor que la que demanda el deporte. Si bien vimos algunos videos, estas situaciones las podemos hacer también de forma colectiva, ya con rendimiento. Simplemente el autor muestra algunos ejemplos, pero podemos buscar variantes y tratar de generar ideas propias que sean superadoras a las del autor. Consideraciones técnicas, pases, tiros, remates, graduado en intensidad de corto, medio y largo alcance, mientras hace actividades como saltar, cabecear, atacar. El volumen de acciones técnicas deben incrementarse progresivamente y ser específico para el jugador, para el puesto y para la lesión. En la fase final, los autores van a enfatizar el acondicionamiento específico de la posición y reflejan la intensidad del juego con volúmenes en relación con los resultados del entrenamiento semanal previo a la lesión. Por eso es importante saber usar el GPS, porque tenemos que tener los valores previos a la lesión para poder en estas etapas utilizar volúmenes que tengan que ver con esos datos que teníamos previamente. Los ejercicios de velocidad, de resistencia a la velocidad específicos de la posición, preparan a los jugadores para actividades del juego, donde la velocidad, la dirección del pase dicta qué tan rápido se mueve el jugador. Las consideraciones técnicas específicas de la lesión en cuestión, por ejemplo, la actividad de golpear la pelota para una lesión en lo que es la ingle, como puede ser el ejemplo de una tendinopatía o pubalgia, forman parte de los criterios finales para volver al entrenamiento, junto obviamente con los diagnósticos de distintas variables como pueden ser la fuerza y la potencia. En esta última etapa ya tenemos un aumento considerable de todas las variables que fuimos describiendo previamente. En algunos ejemplos podemos ver esta situación donde ya hay un cambio de orientación, donde hay una aceleración máxima, donde va a recibir, tiene una situación de eludir a un rival y finalizar. Si volvemos a ver, acá es importante que luego de un pase y un cambio de orientación de espalda, el deportista acelerará a máxima velocidad probablemente para después hacer una finalización. A esto le podríamos agregar mayor caos y cuestiones impredecibles. Otro ejemplo que establece el autor, se ve un poco en el fondo, a partir de una circulación de pases, el jugador va en velocidad, recorre aproximadamente unos 25 metros y luego unos 10-15 metros más para finalizar con un
centro. Entonces, como conclusión, en un entorno de élite, el regreso al deporte es un proceso dinámico que equilibra los beneficios y riesgos de este regreso al deporte para el jugador y para el equipo. Hay que equilibrarlo, hay que tenerlo en cuenta. Los autores establecen también que este continuo control del caos pasa de un alto control a un gran caos, prescribiendo cargas de ejecución, de funcionamiento en condiciones cada vez más riesgosas, pero en las cuales tenemos que ir generando las adaptaciones que permitan que estas situaciones riesgosas se puedan tolerar. Este marco proporciona al profesional un enfoque individualizado de regreso al deporte que integra criterios de progresión cuantitativos como cualitativos. Bueno, es un trabajo muy interesante de Matt Taberner, tiene algunos más, donde da algunos ejemplos también, con fracturas, con algunas lesiones. Y bueno, quiero agregar que simplemente el GPS es una herramienta más en el gran abanico de oportunidades y herramientas que utilizamos los kinesiólogos deportivos. Algunos GPS tienen más datos o algunos software aportan más variables, pero siempre es importante poder utilizar, aunque sea un GPS de menor alcance tecnológico, nos va a dar un montón de datos como la distancia total, la distancia de alta intensidad, las aceleraciones y desaceleraciones, y a partir de esos datos se pueden obtener un montón de parámetros y de valores. Creo que es muy importante saber utilizar esta herramienta en el alto rendimiento, en el deporte, en cualquier deporte, como así también considero que es muy importante empezar a introducir este concepto de return to perform, es decir, retornar al deportista no solo por las variables dolor, no solo por la sintomatología, no solo por el tiempo de curación del proceso biológico, sino que hay que tener criterios objetivos a partir de test que tengamos del deportista, incluso test y evaluaciones que tengamos previas a la lesión nos van a servir y ser de guía para contemplar y para poder tener criterios previos al deporte. Pero bueno, ya abordaremos a partir de distintos artículos cuáles son los criterios a considerar. Creo que el GPS va a ser un nuevo criterio que se incorpora a esta cantidad enorme de criterios que tenemos que contemplar. Y recordar que la lesión es el mejor momento para hacer una pretemporada.